Hola, bienvenidos a nuestro webinar, Cómo escribir y automatizar un cuestionario de éxito. Mi nombre es Tobias Schroeder, soy gestor de marketing y producto de SoftExpert y voy a conducir esta presentación. En este webinar vamos a hablar sobre cómo escribir y automatizar un cuestionario de éxito, pasando por todos esos asuntos aquí presentados en la agenda: la planificación y los objetivos de una encuesta, las partes de una encuesta, un cuestionario, los tipos de preguntas más comunes de una encuesta, estructura y elaboración de preguntas, estructura y formateo de respuestas, automatización de encuestas o cuestionarios. Frecuentemente enfocamos nuestras búsquedas en formas de medir mejoras, pero antes de eso precisamos mirar para algo más fundamental. Al final, la única manera de medir qué tan bueno es un producto, un servicio o una experiencia de usuario es a partir de quién lo utiliza. Y una de las maneras más fáciles y eficientes de medir esa experiencia es a través de encuestas. Encuestas están surgiendo en sitios web y aplicaciones móviles en todos los lugares. Las encuestas bien hechas generan datos útiles. Las mal ejecutadas son un desperdicio de tiempo para usuarios y encuestadores. Elaborar un buen cuestionario es una ciencia. Las encuestas nos permiten reunir muchas informaciones sobre las expectativas de los usuarios, la satisfacción del usuario, la evaluación de un entrenamiento y mucho más. Podemos entonces usar esa información para ajustar un producto o servicio para atender sus necesidades. Además, las encuestas nos permiten alcanzar un gran número de participantes, pueden ser hechas remotamente, son relativamente baratas y permiten que sean reunidas grandes cantidades de datos rápidamente. Crear una encuesta no es difícil, pero para hacer esto es preciso preparación y práctica. Este webinar proveerá un tutorial además de algunas mejores prácticas a continuación. Antes de que escribamos las preguntas de la encuesta, precisamos pensar en lo que queremos realizar y quién nos ayudará a obtener las informaciones que estamos buscando. Es la planificación y los objetivos. Y antes que el objetivo principal de la encuesta pueda ser definido, el encuestador debe entender completamente los objetivos generales. La mejor manera de hacer esto es realizando entrevistas con los interesados. Para preparar una encuesta con clientes para una empresa de desarrollo web, por ejemplo, usted puede hablar con desarrolladores, gerentes de proyecto, gerentes de comunicación y líderes de equipo de la organización. Como resultado, usted tendrá la visión completa de la empresa, su misión, sus servicios, los tipos de clientes para los que trabajan y los principales puntos de contacto que ellos tienen con sus clientes. Ese conocimiento ayudará a determinar un objetivo principal de la encuesta, que podría ser revelar las expectativas de los clientes a través de las diferentes fases de su relacionamiento con la empresa de desarrollo web y evaluar si diferentes grupos de clientes, por ejemplo, diseñadores, propietarios de empresa, agencias de creación, tienen expectativas diferentes. Observe que hay solo un objetivo principal determinado, lo que ayuda a concentrar nuestra encuesta y a preparar preguntas relevantes. En algunos casos, sin embargo, puede ser útil agregar un objetivo adicional menor que puede ser abordado en solo una o dos preguntas. Cuando el equipo concuerda con el objetivo principal de la encuesta, precisamos determinar para quién estamos enviando la encuesta. Precisamos llevar en consideración cuestiones demográficas, el ambiente y la relación de los participantes en potencial con la organización. Cuestiones demográficas. Primero, podemos restringir los participantes por informaciones como edad, nacionalidad o estilo de vida. Queremos encontrar participantes que correspondan al público objetivo de la empresa, ya sea que esto significa personas que trabajan en un determinado sector o personas que viven en una determinada área. También queremos considerar cómo el estilo de vida de un participante puede afectar el modo en que configuramos la encuesta. Por ejemplo, si nuestros participantes no hablan inglés, precisamos evitar el uso de términos importados en nuestra redacción. Ambiente. A continuación, precisamos considerar el contexto en que, cuándo y cómo
los participantes estarán respondiendo las encuestas. Si nuestros objetivos de encuesta exigen preguntas largas y abiertas, precisamos alertar a los participantes para que ellos no traten de responder la encuesta en sus teléfonos celulares. Como alternativa, si es improbable que los participantes respondan la encuesta, a menos que consigan hacer esto por el teléfono durante el horario de almuerzo. Tal vez sea necesario reevaluar la importancia de las preguntas largas y abiertas. Aún después de que conozcamos al público objetivo de la empresa, este grupo de participantes puede tener subconjuntos. Por ejemplo, algunos clientes pueden ya ser clientes por años, en donde otros solo interactuaron con la empresa una vez. Entender el relacionamiento entre los encuestados y la empresa nos ayudará a preparar preguntas relevantes. Por ejemplo, no le pediríamos a un cliente nuevo para evaluar si la calidad del servicio mejoró en los últimos años. Finalmente, en esta parte de objetivos y planificación, precisamos decidir si la encuesta será cuantitativa o cualitativa. En el caso del cliente de desarrollo web, el objetivo de ellos era revelar las expectativas del cliente, implicando en que ellos exigirían informaciones cualitativas abiertas. El principal objetivo de la encuesta cualitativa es reunir una comprensión profunda. Ella se enfoca en responder por qué y cómo y es usada para reunir opiniones, razones y motivaciones de los usuarios. La encuesta cuantitativa, por otro lado, se basa en la colecta de datos numéricos. Su objetivo es responder a preguntas como ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿cuántas veces? Los métodos cuantitativos ayudan a priorizar las cosas y a decidir si vale la pena desarrollar ciertas ideas. El método cuantitativo es más usado en encuestas en general porque es el modo más fácil de que se obtengan resultados claros y analizables. Vamos a las partes de una encuesta. Las mejores encuestas incluyen 4 partes: introducción, preguntas de triaje, preguntas de medición y una finalización o encerramiento. Estas 4 áreas ayudan a llevar al entrevistado a lo largo de una jornada, así como creemos para cualquier otra experiencia. Aunque no es importante qué parte de la encuesta sea creada primero, todas precisan tiempo y atención. Introducción. Como las encuestas son realizadas en la mayoría de los casos remotamente, el mensaje de bienvenida es muy importante. Una introducción corta pero clara debe explicar el objetivo del cuestionario, bien como identificar a quién lo creó y cuánto tiempo lleva para ser concluido. Si la encuesta aborda asuntos personales o privados, ese también es el lugar para agregar una declaración de confidencialidad. Por último, pero no menos importante, destaca la importancia de la contribución del encuestado. Eso hará con que él o ella sienta que su opinión es valiosa. Vea ese mensaje de bienvenida aquí que creé en una encuesta con clientes. La introducción fue de solo 3 frases. Hola querido cliente, soy Tobias de SoftExpert. Me gustaría invitarlo a participar de una encuesta rápida sobre nuestros servicios. Estos 6 minutos de su tiempo pueden realmente ayudar al equipo de SoftExpert a mejorar y dejarlo a usted más satisfecho con nuestros servicios. El objetivo principal de las preguntas de triaje, nuestro próximo punto, es determinar si los entrevistados tienen las características y los requisitos necesarios para participar de la encuesta. Por ejemplo, al enviar una encuesta sobre la experiencia del cliente de una tienda de calzados en línea, la primera pregunta podría ser: ¿usted ya compró zapatos en línea? Las preguntas de triaje garantizan que los resultados de la encuesta sean significativos y relevantes. Otra ventaja de las preguntas de triaje es que nos ayudan a diferenciar cuando tenemos varios grupos de encuestados. En la encuesta de satisfacción de servicios de SoftExpert, por ejemplo, nuestro público objetivo incluye los usuarios finales, equipo de TI y gerentes. Las preguntas de triaje me ayudaron a separar esos 3 grupos. Preguntas de medición. Esta es la parte principal de la encuesta. Las preguntas que nos suministrarán las informaciones que estamos buscando.
Existen dos tipos principales de preguntas en encuestas, cerradas y abiertas. Ambas tienen ventajas y desventajas. Las preguntas cerradas son más comunes en encuestas cuantitativas. Nos permiten colectar rápidamente grandes cantidades de datos. Además, restringir las posibles respuestas hace que sea más fácil para los encuestadores analizar e interpretar los resultados. Y los entrevistados con tiempo limitado o que responden en dispositivos móviles tienen mayor probabilidad de responder a preguntas cerradas e interpretar los resultados. Y los entrevistados con tiempo limitado o que responden en dispositivos móviles tienen mayor probabilidad de responder a preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son particularmente útiles para encuestas cualitativas. Permiten un número infinito de respuestas posibles y permiten que los entrevistados escriban sus sentimientos y pensamientos. Las preguntas abiertas son más útiles cuando hay un pequeño grupo de participantes involucrados con el asunto, lo suficiente para compartir pensamientos y respuestas detalladas. En realidad, una o dos preguntas abiertas pueden ser agregadas a casi cualquier tipo de encuesta. Sin embargo, no deben ser obligatorias si el objetivo principal de la encuesta fuere la encuesta cuantitativa. Y la finalización ya es fundamental para hacer que la encuesta sea una buena experiencia para los entrevistados. Al final de cada encuesta, suministre otro mensaje, asegurándole que su contribución fue valiosa. Normalmente también es una buena práctica ofrecer a los participantes algo a cambio, como descuentos o accesos a una demostración o a un material exclusivo. Aunque eso no mejore el valor de la encuesta para los encuestadores, es una óptima manera de promover el relacionamiento con futuros clientes en potencial. Después de conocer los objetivos de su encuesta y las informaciones que usted desea colectar, usted podrá escoger fácilmente los tipos de preguntas de la encuesta. A continuación, son algunos de los tipos de preguntas más usados y cómo pueden ser usados para crear una óptima encuesta. Las preguntas de selección múltiple son el tipo de pregunta más popular en encuestas. Permiten que los entrevistados seleccionen una o más opciones de una lista de respuestas que usted define. Son intuitivas, fáciles de usar de diferentes maneras, ayudan a producir datos fáciles de analizar y ofrecen elecciones mutuamente exclusivas. Como las opciones de respuesta son fijas, sus encuestados tienen una experiencia mucho más fácil. Y lo más importante, usted recibirá respuestas de encuestas estructuradas que producen datos limpios para análisis. Las cuestiones de selección múltiple también aparecen en muchos formatos diferentes. Si usted quiere hacer una encuesta atractiva que también provea datos claros, sugerimos que usted conozca más sobre las variaciones más populares de preguntas de selección múltiple. La variación más básica es la pregunta de selección múltiple de respuesta única. Las preguntas de respuesta única usan un formato de radio button, botones de círculo representando opciones en una lista, para permitir que los encuestados hagan clic en solo una respuesta. Funcionan bien para cuestiones binarias, preguntas con clasificaciones o escalas nominales. Las preguntas de múltiples respuestas son comúnmente mostradas con cajas de selección cuadradas, checkbox. Permiten que los encuestados marquen todas las opciones que se aplican a ellos. Por ejemplo, ¿cuáles de los siguientes aspectos usted juzga como más importantes en la prestación de un servicio de calidad? La opción otro o otra. Una desventaja común de las preguntas de selección múltiple es que fuerzan a que usted limite las respuestas a una lista predeterminada de opciones. Eso puede generar resultados tendenciosos. Y si ninguna de sus opciones de respuesta se aplica a sus encuestados, ellos pueden simplemente escoger una respuesta aleatoria, lo que puede afectar la precisión de sus resultados. Usted puede resolver ese problema agregando una opción otro o otra de respuesta o un campo de comentario. Ella debe ser posicionada al final de todas sus alternativas. Cuando los entrevistados la ven, saben que tienen la opción de responder su pregunta con sus propias palabras en lugar de la suya. En preguntas de escala de clasificación, la pregunta exhibe una escala de opciones de respuesta de cualquier franja, 0 a 100, 1 a 10, etc.
El entrevistado selecciona el número que representa con más precisión su respuesta. Las preguntas del Net Promoter Score son un buen ejemplo de cuestiones de escala de clasificación. Ellas preguntan a los clientes cuál es la probabilidad de que recomienden un producto o servicio usando una escala de 0 a 10. Con preguntas de clasificación y escalas de clasificación numérica, es importante proveer el contexto al entrevistado. Por ejemplo, imagine que usted hizo una pregunta: ¿cuánto a usted le gusta nuestro producto? Sin explicar el valor de los números en su escala, una escala de clasificación numérica puede no hacer mucho sentido. Las preguntas de la escala Likert son las preguntas usted concuerda o discrepa, que usted suele ver en las encuestas y son usadas para evaluar opciones y sentimientos de los entrevistados. Las preguntas de la escala Likert ofrecen a los entrevistados una gama de opciones, por ejemplo, comenzando con un escalonamiento discrepo totalmente hasta concuerdo totalmente. Es por eso que ellas funcionan bien para entender el feedback específico. Por ejemplo, las preguntas en encuesta de satisfacción de cliente suelen usar la escala Likert para medir la opinión o las actitudes del cliente. Si usted quiere hacer algunas preguntas en secuencia que tengan las mismas opciones de respuesta, las matrices son su mejor opción. Una serie de cuestiones en escala Likert o una serie de cuestiones de escala de clasificación pueden funcionar bien en una matriz. Las preguntas en matriz pueden simplificar mucho el contenido, pero es importante usarlas con cuidado. Las matrices muy grandes pueden ser confusas y difíciles de usar en dispositivos móviles. La pregunta con lista suspendida es una manera fácil de exhibir una larga lista de respuestas de selección múltiple sin sobrecargar a sus entrevistados. Con eso, usted puede darles una lista desplegable de respuestas para escoger. A veces, mostrar todas las opciones de respuesta de una sola vez puede darle a los participantes un contexto útil sobre la cuestión. Tenga esto en mente siempre que usted considere usar más de una pregunta con lista suspendida en su encuesta. Bueno, sus encuestas están listas para ser respondidas en aplicativos móviles. Cerca de 3 de cada 10 personas que responden encuestas en los Estados Unidos hacen esto en un smartphone o tablet. Vea una lista rápida sobre cómo garantizar que sus encuestas sean optimizadas y amigables para dispositivos móviles. Use principalmente cuestiones de selección múltiple en su encuesta. Limite el número de preguntas en cada página. Mantenga las encuestas lo más cortas posibles para minimizar las desistencias. Obligue a las respuestas solo para sus preguntas más importantes. Mantenga el formateo de la encuesta simple, evite bajas de progreso o logotipos, pues ocupan un espacio valioso, y evite usar imágenes, pues también ocupan un espacio valioso en pantallas pequeñas. Pruebe su encuesta en diferentes dispositivos móviles. Mantenga su URL de encuesta corta y fácil de leer para que pueda ser vinculada en cualquier lugar. Es importante saber qué tipo de pregunta de encuesta usar y cuándo usarla. Cuando esté familiarizado con ellas, usted podrá concentrarse en lo que precisa extraer de los entrevistados, obteniendo datos mejores que nunca. Ahora voy a concentrarme solo en escribir preguntas y respuestas eficaces. La parte críticamente importante y desafiante que queda entre una introducción y una conclusión adecuadas. Voy a presentar técnicas comprobadas en las que los encuestadores confían para crear encuestas eficaces y opciones de respuesta para colectar datos y resultados útiles. La creación de preguntas de encuestas eficaces es esencial para medir con precisión las opciones de los participantes. Si las preguntas fueren mal formuladas, poco claras o tendenciosas, las respuestas serán inútiles. Una pregunta bien escrita significará lo mismo para todos los entrevistados. Comunicará las informaciones deseadas para que todos los participantes interpreten de la misma manera y entiendan el tipo esperado de respuesta. Use esas directrices para redactar preguntas para generar informaciones útiles y precisas. Vamos. Sea claro, específico y directo.
No explicar claramente la intención de la pregunta puede llevar a confusión e interpretación errónea. Sea muy específico y evite palabras imprecisas o vagas. Presente el tópico y defina los comportamientos, eventos o periodo de tiempo. Eso ayudará a garantizar que todos los participantes estén suministrando el mismo tipo de respuesta. Por ejemplo, vago. ¿Cuál es su renta? ¿Para qué periodo de tiempo? ¿Para solo el entrevistado o toda la familia? ¿Antes o después de los impuestos? Y específico, ¿cuál fue el rendimiento anual familiar bruto en 2017? Use el vocabulario del encuestado. Considere el nivel de educación del público de su encuesta y use palabras que serán fácilmente entendidas. Evite jergas, términos complejos, abreviaciones y acrónimos indefinidos. Use un lenguaje simple y nunca asuma el conocimiento. Provea siempre las informaciones necesarias para que el encuestado entienda lo que está siendo preguntado. Defina cualesquiera conceptos o términos que el entrevistado precise entender para responder. Si referencia algo que los participantes pueden no estar familiarizados, agregue detalles para ayudar a explicarlo. No claro. ¿Cuál es la probabilidad de que usted se inscriba en la biblioteca de EAC? ¿Qué es EAC? ¿Qué tipo de biblioteca? ¿Artículos, podcasts o ebooks? Un ejemplo claro. La biblioteca de EAC, Enterprise Alpha Company, ofrece seminarios en línea por especialistas en arquitectura. Usted puede acceder a las grabaciones a cualquier momento por solo $25 por mes. ¿Cuál es la probabilidad de que usted se inscriba? Y una sugerencia. Si la pregunta exige una explicación demorada, considere separarla de la pregunta en sí para ayudar a facilitar el entendimiento de las informaciones. Trate las preguntas como una charla. Agrupe tópicos similares y ordene las preguntas de una manera lógica para crear un flujo natural como si estuviese conversando. La voz y el tono de la encuesta deben corresponder a quién ella es y para lo que fue proyectada. La redacción puede ser amigable y familiar, pero no sacrifique la claridad por el entretenimiento. Es siempre más importante ser claro que divertido. Ejemplo formal. ¿Usted estaría dispuesto a participar de nuestra encuesta de feedback de 10 preguntas? Sus respuestas a ese cuestionario nos ayudarán a mejorar su experiencia con el sitio web de la empresa ABC. O informal. Hola, ¿estarías dispuesto a responder algunas preguntas rápidas? No va a demorar más de 5 minutos. Y hay un premio muy bueno en el final. Y una sugerencia. Aunque yo esté refiriéndome a una introducción y no a la redacción de preguntas, vale la pena observar que ser honesto en el tiempo de respuesta y ofrecer incentivos también puede ayudar en las tasas de respuesta. Haga una pregunta a cada vez. Cada cuestión debe concentrarse en un único ítem o concepto. Eso generalmente significa que las preguntas deben tener un asunto y un verbo. Las preguntas dobles solicitan a un encuestado que evalúe más de una cosa en una misma pregunta y al mismo tiempo permiten solo una única respuesta. Una pregunta doble. ¿Qué tan satisfecho usted está con su ambiente de trabajo y remuneración? ¿Y si el encuestado está satisfecho con el ambiente pero no con la remuneración? Este es un error común que puede ser corregido al dividir las preguntas en dos. Veamos un ejemplo de cómo corregirlo. Únicas y separadas. ¿Qué tan satisfecho usted está con su ambiente de trabajo? ¿Qué tan satisfecho usted está con su remuneración? Al dividir la cuestión en dos preguntas, una sobre la satisfacción del ambiente de trabajo y otra sobre remuneración, el participante ahora es capaz de proveer una respuesta a ambas investigaciones separadamente. Mantenga las preguntas simples y gramaticalmente correctas. Mantener una estructura paralela y usar consistentemente las mismas palabras y frases mejora la comprensión de los entrevistados. Evite preguntas complejas o en dos partes que pueden ser difíciles para interpretar, como dobles negativas. ¿Usted concuerda o discrepa que los diseñadores de interfase del usuario no precisan saber codificar? Sería mejor, los diseñadores de interfase de usuario precisan saber codificar. Una escala de concordancia va bien con esta cuestión retrabajada. No haga preguntas tendenciosas. Una pregunta tendenciosa llevará a los participantes en la dirección de una respuesta específica.
Algunas frases, particularmente adjetivos y adverbios, pueden agregar tendencia a las preguntas. Dependiendo de cómo una pregunta es presentada, las personas pueden reaccionar de maneras diferentes. Por ejemplo, haciendo una pregunta usando la palabra pérdida versus aumento. El uso de palabras emocionales, políticamente cargadas o sensibles también pueden desencadenar una respuesta diferente. Permanezca neutro, independiente del tópico y preste atención para las palabras que distorsionan positivo o negativo. Una pregunta tendenciosa. Creemos que este webinar de SoftExpert sobre elaboración de encuestas es muy útil. ¿Qué tan útil usted cree que es este webinar? O neutra. ¿Qué piensa usted sobre este webinar de SoftExpert sobre la elaboración de encuestas? Piense en el progreso de las preguntas. Comenzar con preguntas básicas y más fáciles puede incentivar a un encuestado a continuar. Cuando sea posible, trate de equilibrar preguntas simples y complejas. Intercalar preguntas más fáciles entre las más desafiantes puede hacer con que parezca menos pesado y ayude a reducir la tasa de desistencia. Y recuerde dejar cuestiones más delicadas como renta para el fin y volverlas opcionales. Mantenga la encuesta corta y no sea condicioso. No desperdicie el tiempo de las personas. Solo pregunte lo que usted realmente precisa. Obligar respuestas a preguntas atrasará a las personas y eso no necesariamente hará con que usted consiga las respuestas y además aumentará las tasas de desistencia. Si no hay muchas preguntas y los encuestados pueden entender inmediatamente lo que está siendo preguntado, ellos estarán más dispuestos y capaces de suministrar informaciones útiles. Como este webinar está concentrado en la redacción, voy a concentrarme en respuestas para preguntas cerradas, en que las respuestas precisan ser creadas por el diseñador de la encuesta. Al proveer respuestas a preguntas cerradas, como cada respuesta es descrita, el número de opciones y el orden pueden influenciar el modo en que las personas responden, ya sea si son presentadas como selección múltiple, listas suspendidas o en escalas, así como al escribir preguntas, las respuestas deben usar una redacción precisa y clara. Vea cómo hacer que eso suceda. Presente todas las posibilidades. El número de respuestas debe ser mantenido relativamente pequeño, pero incluir todas las opciones posibles. Las respuestas precisan ser equilibradas en los dos sentidos, por ejemplo, positivo para negativo, alta para baja frecuencia. Todos los entrevistados precisan ser capaces de encontrar una respuesta que se encaje en su situación, incluyendo ninguna de ellas. Si hubiera una situación en que ninguna de las respuestas se aplique, provea la opción de seleccionar no sé, no se aplica o prefiero no responder para preguntas confidenciales. Incluir un otro como un campo de texto de formato libre para suministrar una respuesta personalizada es una óptima manera de aprender sobre respuestas alternativas no suministradas en el conjunto de respuestas definido. Un ejemplo incompleto y desequilibrado. Muy importante, moderadamente importante, un poco importante. Un ejemplo completo y balanceado, extremadamente importante, muy importante, moderadamente importante, un poco importante, nada importante, no aplicable. Las preguntas dicotómicas presentan solo dos opciones y son claramente distintas. Esas respuestas como sí, no y verdadero o falso pueden producir datos menos útiles porque no proveen contexto o especificidad. El formateo de respuestas para usar escalas que miden cosas como actitudes o frecuencia generan resultados más ricos en informaciones. Esas respuestas pueden hacer con que una única pregunta funcione mejor. Ejemplo de sí no. ¿Usted usa la aplicación para dispositivos móviles? O entonces con una frecuencia. ¿Con qué frecuencia usted usa la aplicación para dispositivos móviles? Siempre, muchas veces, a veces, raramente o nunca. Una sugerencia. Esas respuestas también siguen la primera directriz para cubrir todas las posibilidades de manera equilibrada y balanceada. Un conjunto de elecciones aún más fuerte incluiría referencias para el periodo de tiempo para definir claramente lo que es a veces o raramente. Si un participante puede seleccionar solo una respuesta, cada respuesta deberá ser distinta y no cruzada. Por ejemplo, las opciones pueden ser de 0 a 5 o de 6 a 10.
en lugar de 0 a 5 o 5 a 10. Tener el 5 en ambas respuestas no las hace mutuamente exclusivas. Otro ejemplo de no distinta. ¿En dónde es su local de trabajo? ¿En un edificio de oficinas? ¿En mi casa? ¿O en el centro? La persona podría trabajar en un edificio de oficinas que queda en el centro o su casa es en el centro. No uso declaraciones absolutas. Palabras como nunca, ninguno, siempre, todo son elecciones extremas a las que los entrevistados pueden excitar en comprometerse. En lugar de palabras absolutas, provee respuestas con referencias específicas para comportamientos o plazos. Un ejemplo absoluto. Yo siempre leo el blog de SoftExpert o yo nunca leí el blog de SoftExpert. Con alternativas más reales, yo leo el blog de SoftExpert una vez por mes, 2 a 3 veces por mes, 4 o más veces por mes. Yo no leo el blog de SoftExpert. Use clasificaciones y escalas. Como vimos anteriormente, la escala de Likert, en donde los entrevistados indican su nivel de concordancia o discordancia, es el abordaje más comúnmente usado para escalonar opciones al medirse actitudes o comportamientos. Las escalas de Likert deben ser simétricas y equilibradas. Deben contener números iguales de respuestas positivas y negativas dentro de la distancia entre cada ítem. Los debates de los especialistas sobre las escalas, el número de alternativas, si 5, 10, 7, 10, y la inclusión de una opción promedio neutra, ni concuerdo ni discrepo al respecto de eso, serían mucho complicados de abordar en este webinar. Los especialistas sugieren 5 puntos de escala para unipolar y 7 para bipolar. Mi opinión personal es que entre 5 y 7 es mejor. Cuanto mayor el número, más difícil es para que las personas evalúen. Siempre incluya palabras, no solo números, para identificar lo que cada punto de la escala significa. Aquí tenemos algunos ejemplos de escalas comunes, cuanto a acuerdo, familiaridad, frecuencia, importancia, probabilidad y calidad. Use el orden natural esperado para las escalas de respuestas, porque es más fácil para que las personas respondan. No hay problema en revertir el orden, como comenzar con la respuesta favorable y terminar con la desfavorable, pues ella también puede influenciar las elecciones. Durante la presentación, algunas de las imágenes usadas para ilustrar lo que yo estaba diciendo fueron retiradas de la solución de SoftExpert para la gestión de encuestas y cuestionarios, el producto llamado SE Survey. Entonces, para demostrar esa sección que habla sobre automatización de encuestas, me gustaría presentar brevemente esa solución que hace viable la aplicación de todo el conocimiento que vimos hasta ahora, pero que también optimiza y aumenta su productividad en el desarrollo y en la aplicación de cuestionarios y encuestas. Con una interfaz intuitiva, el SE Survey permite que los usuarios creen y publiquen un cuestionario en minutos, desde incluir preguntas, organizar en secciones, hasta editar el cuestionario de la forma deseada. Algunos de los recursos son uso y aplicación de modelos de cuestionarios, duplicación de cuestionarios existentes, cuestiones de múltiples estilos, incluyendo tablas, respuesta única, respuesta múltipla y preguntas abiertas, personalización de estilos, uso de imágenes en lugar de preguntas y alternativas de respuestas, uso de imágenes de fondo. Para conseguir informaciones relevantes, los cuestionarios precisan ser destinados al público correcto. Con SE Survey fuertemente integrado con las demás soluciones de SoftExpert Excellence Suite, los gestores pueden alcanzar a todo el público organizacional y extraer mucho más que con la aplicación de cuestionarios aislados. Motivación de los empleados, las encuestas de mercado, la satisfacción del cliente, eficacia de los entrenamientos son solo algunos ejemplos en los que puede aplicar encuestas totalmente alineadas e integradas a la cartera de SoftExpert. Algunos de los recursos: automación y programación de cuestionarios e invitación por email, gestión online del cronograma, invitaciones y curso, control de inicio y fin de cuestionarios y respuestas, almacenamiento de respuestas parciales, posibilidad de aplicación de cuestionarios anónimos, análisis crítico sobre los resultados.
La herramienta de análisis del SEO Survey además posibilita análisis más profundos de los resultados y mejores decisiones a través de agrupamientos, filtros y cruce de informaciones. Algunos recursos, informes dinámicos y flexibles, visión instantánea de los resultados de los cuestionarios, simplificación de los datos a través de herramientas de análisis, uso compartido de los análisis e informes, resultados exhibidos en forma gráfica y visual, y exportación de los resultados para diversos formatos. El software SEO Survey contiene todo lo necesario para fácilmente diseñar, desarrollar, ejecutar y extraer informaciones de cuestionarios, encuestas y formularios electrónicos en toda la empresa para acelerar las decisiones y auxiliar a funcionarios, proveedores, stakeholders y clientes. Si usted quiere saber más sobre esa solución o otras que SoftExpert ofrece, visite nuestro sitio web www.softexpert.es o haga clic en el enlace en la descripción del vídeo. El resultado de una encuesta mal elaborada son datos malos. Hacer buenas preguntas y proveer respuestas sólidas no es fácil. Es responsabilidad del diseñador de la encuesta ser claro e imparcial. Verifique si las preguntas serán informativas, si las respuestas son precisas y si usted posee tecnología adecuada, como el software SEO Survey, y usted tendrá éxito en sus resultados. Muchas gracias a todos ustedes que participaron en esta presentación. Si usted tiene alguna duda o quiere entrar en contacto conmigo, envíe un email para tobias@softexpert.com. Para más webinars, visite nuestro sitio web www.softexpert.es. Hasta la próxima oportunidad.